Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo número, Primera de Corintios 13 y versículo número 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. ¿Y qué es la caridad sino el amor ágape, el amor de Cristo? Reitero la cita, mis amados hermanos, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por el amor que nos das, por el amor que nos tienes, por la misericordia que has extendido en este día, en este tiempo, sobre nosotros, Padre. Gracias, amado Dios. Gracias por tu fidelidad. Gracias por las muestras de tu grandeza y de tu, Señor, gracias sobre nosotros. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Padre, en esta hora que estamos orando, presentamos a nuestro hermano Rubén Castañeda. Él mañana tendrá una cita con el médico, Padre, pero nosotros oramos en el nombre de Jesús, que nuestro hermano sea sano de cualquier problema del sistema urinario, Señor. Todo problema que hay en su uretra, Señor, sea corregido por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos también por nuestra hermana Cassandra Morales. Ha estado malita, Señor, de su cadera, Padre. Hoy pedimos que tú seas acomodando los huesos, seas acomodando, Padre, para que tu sanidad venga sobre de ella, Señor. Y Padre, hoy te pedimos por este joven, Alejandro Hernández Martínez. Empezó con COVID, Padre Santo, el día lunes. El día de hoy lo tuvieron que internar para intubarlo, Señor, porque estaba delicado. Sus familiares están, Señor, muy desesperados. Te pedimos, Señor, que tú seas moviéndote con poder y gloria para que te conozcan, Señor. Ellos no te conocen, pero quien trajo esta solicitud de oración, te pedimos que la uses para orar por ellos. Y así, Señor, cualquier otra petición sea puesta en tus manos. Gracias por permitir que nos reunamos en este día jueves, a esta hora, para recibir tu palabra. Hoy pedimos gracias, Señor. Hoy pedimos revelación en el nombre de Jesús. Gracias te damos por tu amor en Cristo Jesús. Amén. ¿Se imagina usted una casa? Una casa bonita, bien construida, que usted dice, qué bonita casa. Pero imagínese que con cualquier movimiento, con cualquier temblor, se cae esa casa. ¿Dónde quedó lo bonito? ¿Dónde quedó lo maravillosa que se veía? Hermanos, así como una casa, somos la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo, vamos a decirlo así, somos como una casa. Pero esa casa tiene que estar bien fundamentada. ¿Para qué? Para que cuando venga lo que venga, la casa no caiga. La casa esté firme. Entonces, ¿cómo es que la iglesia de Jesucristo está bien fundamentada? ¿Cómo, hermanos? La Biblia registra en Primera de Corintios 13:13
hermanos, que hay 3 fundamentos: la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Cada uno de estos 4 principios son los que tiene. La fe tiene 4 principios, la esperanza 4 principios y la caridad o el amor también tiene 4 principios. Si ustedes los suman, 4 más 4 más 4 son 12. Entonces, ¿qué significa el 12 en la Biblia? Fundamento. Entonces, una iglesia bien fundamentada debe estar en la fe, en la esperanza y en la caridad, en el amor. Voy a darles un repaso de lo que ya habíamos visto. Reitero, son 12 principios. ¿Para qué? Para que la iglesia esté perfectamente bien fundamentada. Ahora, cuidado. No es que te lo sepas de memoria. No es que digas, son este, y que lo digas como taravilla, ¿verdad? No. Es que sea la práctica en tu vida. Entonces, ¿qué hacen estos 12 principios? Fundamentan a la iglesia. ¿Cómo la fundamentan? Cuando la iglesia los lleva a la práctica. ¿Qué es la práctica? Cuando son parte de tu vida, cuando tú estás poniendo atención a lo que dice la palabra y tú con disposición lo haces. Amén. Entonces, ¿qué tiene que ser? Práctica, hermanos. No puede ser solo de memoria y sabértelos. Mira, hay mucha gente que se lo sabe de memoria, pero no los practica. ¿De qué sirve? Dios no quiere que te los sepas de memoria solamente. Dios quiere que los practiques. Te voy a recordar cuáles son los 4 principios de fe. El primero es fidelidad del pastor por el rebaño. ¿Y a quién vimos aquí? A Pablo. Pablo es el ejemplo del pastor. En las cartas, en el libro de los Hechos también, vemos, hermano, iglesia, cómo es que Pablo tenía un aprecio por las ovejas, en predicarles, en enseñarles la doctrina, y él podía estar predicando largas horas. Por ejemplo, en la iglesia de Troas, como Dios le había dicho que ya no iba a volver a regresar ahí, tenía que predicarles. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pablo está mostrando la fidelidad por el rebaño. ¿Qué es fidelidad? Es esa fe que se sostiene aunque haya presión, aunque haya pruebas. Entonces, es lo primero que mostró Pablo. Lo seguro, cuando él estaba predicando, se cayó un joven, Eutico. Se cayó del 3er piso, ¿te imaginas, iglesia? Pero, ¿qué tanto aprecio tenía Eutico por Pablo que no le importó las horas? Pero él prefirió irse a la ventana para que no se durmiera. Pues, ¿qué crees? Le ganó el sueño en la ventana y se cae. ¿Qué hizo Pablo? Solamente interrumpió ese momento, bajó, oró por él. ¿Qué crees? No reprendió la muerte. No estuvo ahí y te reprendo. No. Solamente dio una palabra de fe. Declaró vida. Y regresó a predicar. ¿Qué crees? El cuerpo de Eutico se quedó ahí. Te voy a decir por qué. Porque Pablo no dependía de sus oraciones. No dependía de cuánto tiempo oraba. No. Dependía de la gracia. Entonces, el segundo principio se llama seguridad de la gracia. ¿Por qué? Porque Pablo
dependía de la gracia de Dios, no de lo que él hacía. Hoy muchos cristianos piensan que por lo que hacen, cuánto tiempo ayunan, cuánto tiempo oran, que Dios les va a responder. No, mi hermano. ¿Es bueno orar y ayunar? Son herramientas de Dios. Pero nunca pensemos que por orar y ayunar Dios va a responder. No, iglesia. Tiene que ser la gracia de Dios. Claro que tú puedes ayunar, pero mira, hay personas que le exageran para orar, le exageran para ayunar y están ahí metidos. Hermano, piensan que por tantas horas Dios va a responder. Pon atención, porque Dios no está diciendo que sea malo ayunar y orar. Tú oras y ayunas, bendito sea Dios. Pero no porque ores y ayunes, por eso Dios va a responder. Tú debes depender de la seguridad de la gracia. ¿Qué crees? Pablo terminó de predicar y se fue. ¿Y qué crees que sucedió? Hasta después de irse, fue que Eutico se levantó. ¿De qué dependía Pablo? De la gracia. Pero la iglesia aprendió algo, una fe invencible. Gloria a Dios. Tercer principio de la fe. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque imagínate verlo ahí tirado, pero la iglesia ya sabía que Pablo había orado y había dado una palabra de fe. La iglesia estaba confiando. En cuanto Pablo se va y ya lo despiden, Eutico se levanta. ¿Qué iglesia? Ya nada los iba a detener. Eso es una fe invencible. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, la resurrección de Eutico resucitó, hermanos. Él había muerto cayendo de un tercer piso. ¿Quién vive? Y hermano, pero fue la gracia, fue la operación de los dones del Espíritu, porque Pablo dio una palabra de fe solamente. Y hermano, muchos piensan que tienen fe invencible por la cantidad de acciones que hacen o que llevan a cabo. Porque predican mucho, porque llevan mucha despensa a las comunidades, y piensan que por sus actividades eso es una fe invencible. No, mi hermano. La fe invencible, ¿sabes cómo se traduce? Obediencia. Confianza. ¿En quién? En Dios y en su palabra. Y cuarto principio, aprecio de las ovejas por el pastor. ¿Cuánto aprecio tienes tú por lo que te predica tu pastor? Fíjate, Pablo tenía aprecio por las ovejas. ¿Tú tienes aprecio de lo que te predica tu pastor? ¿A qué se refiere esto, hermano? Pablo, en una de sus cartas, tuvo que decirle a una de las iglesias: si yo estoy sembrando en ti lo espiritual, sé que puedo cosechar de ti lo material. Gloria a Dios. ¿Qué aprecio tienes tú por tu pastor? ¿Qué hizo la iglesia de Troas por Pablo? ¿Cómo crees que lo despidieron? ¿Cómo crees que tenían ese aprecio por él? Cuando una iglesia pone atención en estos 4 principios, hermano, estará bien fundamentada en la fe. Reitero, fidelidad del pastor por el rebaño. El otro día alguien me escribió y me dijo: ¿podemos orar? Dije, claro, ¿verdad? Y me dijeron: es que
un pastor guerrero, así me dijeron. Fue un guerrero porque en todo el tiempo de la pandemia nunca cerró la iglesia, pero le dio COVID y se murió. Y yo me quedé y dije, entonces, ¿dónde está el guerrero? ¿Sabes que a veces pensamos que somos más fuertes que Dios? Cuidado. El Todopoderoso es Él, no nosotros. ¿Sabes lo que debió haber hecho ese pastor? Debió haber hecho lo que todos hicimos, cerrar las iglesias y esperar en Dios. Pero no, él quiso, según decir que era guerrero, murió y su hijo ahora se levantó como pastor de la iglesia, pero el pastor que murió le dejó muchos problemas. Hermano, tú ves la vida de Pablo. Cuando Pablo murió, ¿dejó problemas? No. Hermano, a veces tenemos una idea mal enfocada de lo que es ser un guerrero. Te voy a decir algo. Un guerrero sabe obedecer. No va en contra de la palabra. Claro que oro por el hijo que está batallando ahorita porque se le quedaron problemas, le quieren quitar el terreno, no quieren que se haga ahí los cultos. Lógico. Si ese pastor hubiese obedecido a Dios, ahorita estaría vivo. No estoy juzgando. Iglesia, cuando tú y yo estamos fundamentados en la fe, el pastor debe de tener fidelidad por el rebaño. ¿Qué quiere decir? Debe de ver por él, por el rebaño. Hermanos, no, pero es que murió predicando. Eso no es fe. Hermanos, la fe se traduce como obediencia. Te reitero, seguridad de la gracia, segundo principio, dependemos de la gracia, no de lo que hacemos. Fe invencible, hermano, Cristo para eso resucitó, para que tengamos vida y vida en abundancia. Hermano, por eso, porque Pablo sabía que Cristo había resucitado, por eso oró por Eutico, para que resucitara. Y resucitó. ¡Qué fe se quedó en esa iglesia! Y lo último, hermano, ¿qué aprecio tuvieron estas ovejas por su pastor? Entonces, 4 principios que toda iglesia debe tener bien fundamentado. Vamos a cantar un canto y te continúo diciendo, porque estoy repasando solamente, hermanos, y para que tú tengas firmeza. Hoy vamos a hablar de algo que Dios, hermano, te va a sorprender. Porque Él es un Dios que sorprende. Gloria a Dios. Con las maravillas y cosas que Él hace. Todas están en su palabra. Hermano, bienvenido a esta transmisión. Bienvenido a la palabra de Dios. Aquí quédate escuchando. Recibe la palabra de verdad. Aleluya. En Cristo Jesús. Bendiciones. Vamos a cantar. Gloria a tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, Dios.
Te amo a ti, dice este canto. No hay más que decir, ¿verdad? Quiero decirte que cuando el Señor me da la preparación de la palabra, yo no me pongo de acuerdo con mi esposa para ver qué cantos. Yo oro y ella busca de Dios. Ella es la que me está ayudando ahorita a dirigir alabanza junto con mis hijas. Y ella recibe de Dios qué cantos. Y ella no sabía que hoy íbamos a hablar sobre el amor. Y mira lo que dice el canto, iglesia. Vamos a ver el segundo fundamento, esperanza, ¿verdad? Ya vimos la fe con sus 4 principios. Estoy repasando que si los tengo que volver a dar, no importa, iglesia. El primer principio de esperanza es no apresurarse. Gloria a Dios. ¿Y dónde estaban en este aposento? Cuando Jesús fue tomado al cielo, regresó, y los discípulos regresaron a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén tenían que esperar la promesa del Padre. Jesús les dijo que no se dispersaran, que tenían que esperar. Mira, no podían llevar a cabo la gran comisión. ¿Por qué? Porque les hacía falta algo. Y Jesús les dijo, tienen que saber esperar. ¿Tú eres de los que sabe esperar? ¿Sabes qué es esperar? Aguardar en Dios, en sus promesas. Aleluya. Y el primer principio de esperanza es no te apresures. Porque cuando te apresuras, las cosas no salen bien. ¿En dónde te debes de basar? En las promesas de Dios Aleluya. para llevar a cabo lo que tienes que llevar. Mira, ahorita que no nos congregamos, a mí me toca estar esperando. ¿A ti también? ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir? No lo sé. Yo ya quisiera que nos viéramos. Yo creo que tú también. Pero hermano, ¿sabes qué Dios pide? No te apresures. Porque cuando te apresuras, hermano, estás haciendo uso de algo, hermano, que se llama insensatez. Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. ¿Qué pasó después de que ellos esperaron? Bueno, vino la llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2. Si tú miras el Evangelio de Lucas, Lucas registra toda la historia de lo que iba pasando con Cristo Jesús. Bueno, pues Lucas registra cómo ellos tuvieron que esperar. Pero esa espera fue formidable. Porque mira, vino el Espíritu Santo, los llenó, hermano. Aquí es donde vemos una figura. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, una iglesia que sabe esperar se va a mover en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y alguien dirá, ¿en mi trabajo? Claro, en tu trabajo. Claro, en tu escuela, claro, en donde tú te mueves, aún en tu negocio. Mira, estos principios están puestos en la Biblia porque son para que las iglesias, la iglesia de Jesucristo, pueda tener la doctrina y decir, así debo hacer las cosas. El modelo es el libro de los Hechos para cómo funcionar como iglesia. Pero esto también lo vemos en la vida práctica de cualquier cristiano. Hermano, ¿qué esperas en tu trabajo? No te apresures. Que sea la llenura del Espíritu Santo la que esa llenura te está moviendo. Mira, vino la llenura y entonces, hermano, ellos pudieron hablar en lenguas. ¿Para qué? Para hacer testimonio a otros. Gloria a Dios. Acuérdate que estaban en Jerusalén, había una fiesta, entonces vino un estruendo, todos vieron el estruendo, se juntan, hermanos, los oyen hablar en lenguas. Primero dijeron, ay, como que estos están borrachos.
Pero cuando los oyeron hablar en diferentes lenguas, se quedaron atónitos. Un cristiano que sabe esperar en Dios nunca se va a apresurar. Siempre se va a mover en las promesas de Dios. Siempre va a contar con la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué es la llenura? La palabra de Dios lo dice, recibiréis poder. Aleluya. ¿Para qué? Hermano, para que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Mira las partes que son, en tu casa, hasta donde te pueda llevar el Señor. Gloria a Dios. Hermano, el hablar en otras lenguas, hoy sigo viendo a muchos cristianos que les da pena orar en lenguas. ¿Por qué? Si tú estás esperando, ora en lenguas. Aleluya. Mira, en este tiempo, ahora más que nunca, voy en la calle y voy orando en voz alta en lenguas. El Señor. Porque yo voy orando. ¿Sabes que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo? Dice la Biblia que somos edificados, hermano. Y viene un testimonio con poder. Hermano, te puedo hablar de muchas cosas. Estuve trabajando en una iglesia donde Dios me llevó para ser entrenado. Imagínate una iglesia de más de 5,000 miembros. Hermano, había pastor para matrimonios, pastor para niños, pastor para adolescentes, pastor para jóvenes, pastor para... Bueno, había para todo, hermano. Eran 8 pastores ahí. Y ahí me llevó el Señor. Al principio yo no entendía, hermano. Pero ahí me llevó Dios. Y me levantó de tiempo completo como pastor de jóvenes. ¿Te imaginas atender a 800 jóvenes? Hermano, yo no sabía, como Salomón, ni cómo entrar ni cómo salir. Pero tuve que pedirle a Dios gracia porque yo no sabía cómo atender a 800 jóvenes. Pero te voy a decir algo. Si no hubiera sido por estos principios, yo no sé qué hubiera hecho, hermano. Hoy por hoy, todos esos jóvenes que me tocó atender, hermano, todos, sin excepción, están en los caminos de Dios. Ya el que se apartó fue por su voluntad. Pero hay misioneros, hay pastores, hay evangelistas. Uy, hermano, 800 jóvenes y de ahí salieron muchos. Hermanos, solo me tuvo ahí el Señor 10 años, porque después de los 10 años me saca para levantar lo que es tabernáculo en la roca. Gloria a Dios. ¿Y qué crees, hermano? No teníamos nada. Necesitábamos depender de la gracia, fe. Tabernáculo en la roca, hermano, está cumpliendo 20 años, pero yo no celebro los aniversarios. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia el celebrar aniversarios de la iglesia. Y hermano, solo llevo el conteo para darle gracias a Dios, porque ¿qué crees? Cuando empezó Tabernáculo en la Roca, muchos, según profetizaron y dijeron que la iglesia iba a desaparecer a los 5 años. Hermano, llevamos 20 años trabajando. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por Tabernáculo? ¿Sabes cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes? Y todos han recibido la palabra de verdad. Eso es lo maravilloso. Unos no han querido permanecer, pero ya conocieron la verdad. El día de mañana no van a poder decir, a mí no me lo dijeron, porque ya lo saben. Y hermano, 4 principios en la esperanza. La iglesia los debe de vivir. Hermano, pasé cosas difíciles en esa iglesia, humillaciones, pasé vejación. Uy, hermano, no te acabaría de contar todo lo que pasé. Pero, ¿sabes? El Señor me hizo esperar en Él. Ven, Señor. Y te voy a decir algo. A los 10 años, Él me sacó en victoria.
Gloria a Dios. Sí, hermano, fue una victoria maravillosa. Amén. Yo me acuerdo que me despedí del pastor y le dije, permítame darle un beso, porque lo amo. Hermano, y así me pude retirar. Hermanos, el siguiente que estamos viendo de los fundamentos, el amor, la caridad, hermano. Hermano, ¿cuáles son los principios? Fíjate bien, sumisión al señorío de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿A qué grado estás dispuesto a someterte a los principios de Dios? Sí, Señor. A los mandamientos de Dios. ¿A qué grado tú, hermano, hermana, iglesia, familia, estás dispuesto a someterte? Fíjate que ese es el primer principio del amor. Sumisión. Entonces, ¿qué hace Dios? Mira a qué grado estás dispuesto a obedecer. ¿Quién tuvo esta sumisión? Cristo. Aleluya. Por eso este principio se le llama sumisión al señorío de Cristo. ¿Qué cosas, no, iglesia? Dice Jesús en el libro de Mateo, ¿por qué me llamas Señor? También en Lucas capítulo 6, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? ¿Qué contraste? Le llamamos Señor. Ahora, ¿sabes por qué le podemos llamar Señor? Por el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias a Dios. Pero Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor si no te sometes? El primer principio de la caridad, del amor, es sumisión al señorío. ¿Qué es sumisión? El grado, fíjate bien, en que estás dispuesto a practicar cada uno de los mandamientos que Dios tiene en su palabra. Esto es sumisión, hermano. El siguiente principio es el dar, pero no dar por dar. No, tiene que ser el dar que dio Cristo. A ver, iglesia, ¿dónde quedó demostrado el amor de Dios por ti? En la cruz. Aleluya. Ahí en la cruz, hermano, quedó demostrado el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que tengas. Hermano, ¿sabes? Es ese amor que sabe dar, que está dispuesto a sacrificar lo que tiene para dárselo a los demás. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de esto. Mira, te voy a hablar de Saúl. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Jonatán, cuando conoce a David, fíjate lo que hizo. No lo había visto antes. En ese momento que se lo presentan y él lo conoce, fíjate, se quitó su túnica, se quitó su capa, se quitó la espada y todo se lo dio a David. Fíjate que esas figuras o esos pasajes nos hablan de la persona que sabe dar. Una de las iglesias que registra en la Biblia que Pablo fue apóstol, ¿sabes que ellos daban sobre sus fuerzas? ¿Qué es dar sobre sus fuerzas? Que aún lo que tenían puesto, se lo quitaban. Para dárselo a Pablo y Pablo lo llevara a otros que tuvieran necesidad. Gloria a Dios. ¿A qué estamos dispuestos, hermano? ¿A dar? ¿Cuánto damos a Dios? ¿Cuánto le damos a Dios? Muchos dicen, pues ya le estoy dando mi diezmo. ¿Qué crees? Cuando das el diezmo, no le estás dando. El diezmo es una devolución de lo que Él te ha dado. El diezmo es lo que tú le regresas.
Tú le das a partir de tu 90%, pero eso es otro tema. Gloria a Dios. Hermano, el dar de Cristo es ese dar dispuesto a bendecir. Es ese dar con sacrificio, hermano. Llevar el vituperio de Cristo. Ese es el tercero, hermano. ¿Qué quiere decir? Estar dispuesto a sufrir porque estás siguiendo las pisadas de Cristo, hermano. Aleluya. A Cristo lo abofetearon. A Cristo le escupieron. Hermano, hay veces que nos dicen una palabra y ya nos estamos ofendiendo. Entonces, yo le recalco mucho a la iglesia. Mira, si están hablando de ti porque eres muy buen cristiano, gózate, eso se llama vituperio. Pero si están hablando de ti porque eres metiche, porque eres chismoso, porque eres problemático, entonces hay que corregir, hermano. Y el último principio, hermano, unión con Cristo. ¿A qué se refiere, iglesia? Se refiere a que si le amas, estás dispuesto a buscarlo cada día. Es como cuando una pareja está enamorada y que dice, ay, no puedo vivir sin él o no puedo vivir sin ella. Es bonito ese amor. Pero hermano, imagínate que digas, no puedo vivir sin Cristo un día. Es ese anhelo, la unión tiene que ver con el anhelo de querer más de Cristo cada día. Aleluya. Esto tiene que ver. Hermano, ahorita estoy dando una manera somera. Ahora yo te voy a decir, ¿cómo sé que amo a Dios? ¿Cómo sabes que tú amas a Dios? Ay, pues porque se lo digo todos los días, Dios te amo, Cristo te amo. ¿Qué crees? Eso no es amor. ¿Quieres ver qué es amor? ¿Cómo sé que amo a Dios? Juan 14:15. Vamos a ver Juan 14 y versículo número 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces dice el Señor, hijo, hija, ¿me amas? Demuéstramelo. No me lo digas. Demuéstrame que me amas guardando mis mandamientos. ¿Cuándo? Cada día que te doy la vida. Fíjate, tenemos 365 días para amar a Dios. Gloria a Dios, hermano. Él tiene 365 veces en la Biblia que dice, no temas. Fíjate, una para cada día. Ahora nosotros, hermano, ¿cómo sé que amo a Dios? Cuando, dice la Biblia, guardo los mandamientos. ¿Y qué es guardar? Cuando cumplimos los mandatos de Dios. Hermano, y no nos pesa, ¿eh? Un día, fíjate que yo ponía unos cofrecitos transparentes de color azul, así en las repisas de las ventanas del templo, y les decía, hermanos, ahí les dejo, para que puedan poner lo que ustedes gusten para copias. Hermano, podían poner desde 50 centavos, lo que ellos quisieran, para que pudiéramos estar sacando copias de todas las enseñanzas que yo les daba los jueves. ¿Y qué crees que un día me dijo un hermano? Pastor, me pesa dar para las copias. Hermano, cuando te pesa un mandamiento, entonces no amas. Si a ti te pesa ofrendar, si te pesa ir a la iglesia, si te pesa cantar, si te pesa alabar, entonces no amas. Y este hermano me dijo, es que me pesa dar. Y él dice, porque ya di mi diezmo. Y le dije, siéntate. Cuando le das el diezmo, no le estás dando a Dios. Lo mismo que te expliqué hace rato. Hermano, ¿por qué a veces
hacemos las cosas con pesar. Cuando te pesa hacer las cosas, no estás dando con el dar de Cristo. ¿Y qué crees? No estamos amando. Cuidado. Porque cuando tú das, dice la Biblia, que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda. Si diste y ayudaste a alguien, no le estés diciendo, yo te ayudé. Porque eso, hermano, no es amar, no es dar. Iglesia, Juan 14:15 dice, ¿me amas, iglesia? Demuéstramelo. Guarda mis mandamientos, pero que no te pese. Esto es lo que Dios, hermanos, quiere enseñarnos. Ahora, hermano, ¿por qué le amamos? ¿Por qué es que sentimos ese amor? Iglesia, el día que Dios me dijo, el precio de tu llamado es renuncia. Hermano, ¿qué crees? Cuando me dijo que era renuncia, yo me puse feliz, hermano. Me puse feliz el día que me dijo, es renuncia, tienes que renunciar a tus 2 plazas. Hermano, renuncié a aguinaldos, renuncié a vacaciones, renuncié. Hermano, renuncié. Bendito sea el Señor, amén. Hermano, ¿sabes por qué podemos amarlo? Ve a 1 de Juan 4:19. Ahí tienes la respuesta. ¿Por qué podemos amarlo? Y te lo escribí aquí en esta hoja. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4:19. Iglesia, ¿por qué podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Mira, Aleluya. yo de niño era tartamudo. Todo me daba miedo. Todo me espantaba. Hermano, yo traía traumas tremendos. Aleluya. No tenía yo identidad, hermano. No sabía yo quién era. Hermano, Cristo llegó a mi vida a los 18 años. Cambió mi vida, hermano. Y una de las cosas maravillosas que sucedió en mi vida es que me quitó la tartamudez, hermano. Toda la gente que me conocía estaba sorprendida y me decían, ¿a qué terapeuta fuiste? No, Cristo fue mi sanador. Gloria a Dios. ¿Sabes qué conocí de Dios? Lo primero que conocí de Dios y de Cristo fue su amor, hermano. Aleluya, Señor, amén. Hermano, ¿qué tenía yo que hacer más que amarlo? Por eso dice la Biblia, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él te amó primero, iglesia. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hacemos cada día? Demostrarle nuestro amor. Vamos a ver algo que te voy a llevar. Mira, Juan capítulo 21. ¿Qué crees que hizo Jesús con Pedro? Le estaba preguntando, ahí en Juan 21, hermano, de los versículos 15 a 17, le está diciendo, ¿verdad? Y cuando hubieron comido, Juan 21, 15, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Iglesia, Jesús le estaba preguntando a Pedro, ¿me amas? ¿Por qué, mi hermano? Porque alguien que ama está dispuesto a demostrarlo. Y entonces, fíjate, le dice, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. En la traducción del original dice, tú sabes que te quiero. Jesús le preguntaba, ¿me amas? Y él decía, sí, te quiero. Fíjate, Jesús le decía, Simón, hijo de Jonás, ágape, ágape quiere decir ese amor verdadero. ¿Y sabes cómo le contestaba Pedro? Fileos, Señor. ¿Qué quiere decir? Sí te quiero, ¿verdad? Y entonces, mira cómo le dice Jesús, muy bien, demuéstramelo, apacienta mis corderos.
Hermano, ¿qué le estaba diciendo a Pedro? ¿Me amas? Entonces te voy a encargar que apacientes a corderos. ¿Qué son los corderos? Los recién nacidos. 16. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es como si te dijera, Eric, Cassandra, Lupita, Aleluya. Tania, todos los que están conectados, ¿me amas? ¿Qué le contestaría? Gloria a ti, Señor. ¿Estás dispuesto a hacer esto por mí? A mí me dijo, ¿me amas, Edwin? Sí, señor. Deja tu carrera. Gloria a ti, Señor. Mira, no te va a pedir a ti que dejes tu carrera. Conmigo lo tuvo que hacer. Porque me tenía que enseñar a vivir de una manera, hermano. Por fe. Dios, Aleluya, amén. Pero es porque tiene un llamado. Tuvo un llamado para mi vida. Pero todos como cristianos tenemos el llamado a obedecer. Aleluya. Y te dice, ¿me amas? Demuéstramelo. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí. Señor, tú sabes que te amo. Ahora le dice, demuéstramelo. Apacienta mis ovejas. Quiero decirte que apacentar ovejas espiritualmente es una bendición, gloria a Dios. pero no es nada fácil. Alguien me ha dicho, yo puedo ser pastor como tú. Ándale, vente. Te dejo mi lugar un día para que veas todo lo que hay que atravesar. Ataques del enemigo. Muchas situaciones. Gloria al Señor. Hermano, ¿a qué estamos dispuestos? Llevo 32 años pastoreando. Voy a cumplir 33. No los cuento, hermano. Hoy en la mañana tuve que hacer cuentas porque dije, Señor, ¿cuántos años? ¿Desde cuándo me llamaste como pastor? Gloria a Dios. Hermano, yo empecé a pastorear en el año 1989. Gloria a Dios. Acaba de nacer una de mis hijas. Miento, estaba por nacer una de mis hijas. La primera ya había nacido, ya venía en camino la segunda. Y ahí fue cuando me ungieron como pastor, pasó mi esposa, oraron por los dos, nos ungieron, porque ella como ayuda idónea tenía que acompañarme. Aleluya, Señor. Hermanos preciosos, quiero decirles, es una bendición cuando uno acepta el llamado de Dios. Pero tenemos que depender de la gracia. Amén. Amén. Por entero, mi hermano. Aleluya. Y sabes una cosa, ¿qué le está diciendo aquí Jesús a Pedro? ¿Me amas? Demuéstramelo. Te voy a encomendar una tarea. Quiero ver cómo la haces. ¿Qué tarea te ha encomendado a ti? Ser padre, ser madre, pero también ser un buen cristiano. Amén, Señor. Que pueda hablarles a otros de Cristo. Aleluya. ¿Me entiendes? Amén, amén. 17. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Por qué le preguntó 3 veces? ¿Sabes por qué le preguntó 3 veces? Porque Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en Pedro. Tenía que llevarlo a meditar, a entender que amar no solo es decir te amo, sino es demostrarlo. Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Pedro entendió, ya entendí, Señor, que no es decirte que te amo, te lo tengo que demostrar cuidando a estas ovejas. Gloria a Dios. ¿Has leído las cartas de Pedro que están antes de Apocalipsis?
¿Sabes cómo Él tiene que hablarle a pastores y les dice que deben apacentar la grey de Dios? Pero ¿sabes cómo? Amando a la iglesia. Sí, hermano. A veces como pastor nos toca sufrir cosas, hermano. Enojos de la misma congregación. Hermano, a veces hablan como no tienes idea. Pero ¿qué crees? Dios nos da y aquí seguimos. Gloria a Dios. Porque lo amamos. Y también amamos a las ovejas. También amamos. ¿Qué crees? Yo sigo orando por aquellos que ya no están. Porque Dios los ama y yo los amo. Esperando que Dios haga la obra. Gloria a Dios. Algunos regresarán, otros, hermano, pero ¿sabes cómo le pido a Dios? Pero que lleguen a una iglesia donde les hablen la verdad, Padre. Solo te pido eso, Señor. Hermano, ¿a qué estás dispuesto? Te voy a llevar algunos pasajes para que veas cómo Dios pide que le amemos. Éxodo 20 y versículo número 6. Ve cómo desde el Antiguo Testamento Dios pedía que le amáramos. Éxodo 20 y versículo número 6. Y que hago misericordia en millares. ¿A quiénes, iglesia? A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice el Señor aquí? Hago misericordia en millares, pero fíjate las características. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios está pidiendo, ámame, pueblo. Fíjate yo en quién uso la misericordia, en los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Practicarlos. Hermano, es preservar la palabra en tu vida para que continúe compartiéndola con alguien más. Hermanos, hoy en día te encuentras que todas las naciones tienen costumbres, tienen tradiciones. Y a veces pueden más las costumbres y las tradiciones que los mandamientos de Dios. Esto no debe ser así. Estas mismas palabras, Dios las tuvo que volver a decir en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, iglesia. ¿Por qué? Porque acuérdate que toda una generación estuvo en el desierto y murió, y la nueva generación tenía que conocer el amor de Dios. Entonces, esta nueva generación tuvo que oír lo que había oído la primera. Deuteronomio capítulo 5 y versículo número 10. Y que hago misericordia a millares. Tuvo que volvérselo a decir a la nueva generación. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Mira, si tú conoces de Dios, es tu deber enseñarle a tus hijos a amar a Dios. Amén. ¿Y cómo? ¿Sabes cómo van a amar ellos a Dios? Con el amor que tú les demuestres que tienes por Dios. Sí, hermano. ¿Qué te ven hacer tus hijos? ¿Que amas a Dios? ¿Que estás dispuesto a obedecerle? Fíjate que los hijos, cuando tú les dices las cosas, solo el 14% de lo que tú les dices se les queda grabado. Pero un estudio ha comprobado que los niños aprenden más del ejemplo de los papás. Casi el 90% de su aprendizaje tiene que ver con lo que ven en ellos. Hermano, Deuteronomio capítulo 6 y versículo número 5, y así te puedo seguir. 6:5 de Deuteronomio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Gloria a Dios. Y de toda tu alma y con todo tu poder, tus fuerzas, iglesia. Aleluya. Fíjate las palabras, hermano.
Deuteronomio 11 y versículo número 1 dice la palabra de Dios: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás su ordenanza y sus estatutos y sus derechos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Aleluya. No debe haber día en que tú no guardes los mandamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que mientras más guardas los mandamientos, más amas a Dios. Sí, iglesia. Mientras más preservas el mandamiento en ti, practicándolo, más amas a Dios. Sucede algo maravilloso, iglesia. Deuteronomio capítulo 7, vamos a regresar unas hojas del 7, vamos a ver desde el 9, iglesia, fíjate lo que dice el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Cómo es? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta dónde? Hasta 1000 generaciones. Yo cuando leí esto hace mucho dije, wow, Señor, de una generación te vas hasta la 1000. ¡Qué bendición! Ahora entiendes por qué Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y luego, hermano, hasta llegar a nuestra generación. Hermanos, Dios es fiel. Aleluya. Dios es fiel, iglesia. A ver, regresa a Deuteronomio 11, versículo número 13. Mira bien, iglesia. Y será que si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite, y daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te hartarás. Pero ¿sabes en qué consiste? En amar. Cuando tú amas, guardas los mandamientos. Ahora, yo quiero que sopeses. ¿Qué pesa más en una iglesia? ¿Los mandamientos o las tradiciones, las costumbres? Aquí tienes los mandamientos y acá las tradiciones. ¿Cuántas tradiciones hay en México? ¿Cuántas costumbres? ¿Qué pesa más a veces, la costumbre o la palabra de Dios? Tú solito. No le preguntes a los demás. ¿Qué pesa más en ti? ¿Una tradición? ¿Una costumbre que te enseñaron tus papás o que tiene México y que practicas? ¿O la palabra de Dios? ¿Qué pesa más? ¿Puedo seguir, hermano? ¿Sabes que a veces Dios va a permitir que llegue un profeta a tu vida, pero engañoso? Y puede que haga milagros, ¿eh? Y tú dices, pero es que hizo milagros. Ajá. Porque Dios quería probar si estabas poniendo en práctica los mandamientos. Mira, vamos a Deuteronomio 13 y versículo, vamos desde el 1 hasta el 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, fíjate, puede que haga señales y prodigios, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo diciendo, vamos, en pos de dioses ajenos, que no conocisteis, y sirvámosles. Está hablando de un profeta que, fíjate, puede que haga, pero que te va a inclinar a que sirvas a otros dioses. Hoy en día se están levantando tantas cosas fuera del orden de Dios. Hay iglesias que quieren judaizar
quieren empezar a vivir como los judíos. Quieren guardar el día sábado. Hermano, eso fue en el Antiguo Testamento. Ya se cumplió. Ahora estamos en la gracia. Y fíjate cómo dice la palabra. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Anoche yo le preguntaba a Dios, Señor, siempre le pido su palabra para las decisiones que tengo que tomar. Y anoche en mi recámara yo le preguntaba, Señor, aquí estoy, ¿qué tienes para mí? Dame tu palabra. Y me contestó en Timoteo, hermano. ¿Sabes qué me dijo? Persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste y sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabes de quién he aprendido? De Dios, de Cristo, de su palabra, hermano. Aleluya. Doy gracias por la vida del apóstol, pero ¿qué crees? Él no me enseñó a amar a Cristo. El que me enseñó a amar a Cristo fue Dios, fue su Espíritu Santo, hermano, y me dejó esta palabra con la que estuve caminando. Gloria a Dios. Hermano, y le dije, es que tú me enseñaste a amarte, pues persiste en lo que aprendiste. Si aprendiste a amarme, continúa en eso. Hermano, ¿qué has aprendido de Dios? ¿Qué te ha enseñado Dios con su palabra? Qué bueno que hay apóstol, qué bueno que hay pastor, qué bueno que hay profeta, pero ¿qué crees? Antes que todos ellos, ¿quién está? Sí nos sometemos, sí obedecemos, pero ¿quién nos enseña la palabra de verdad? Aleluya. Es Cristo, con su Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. Es Dios que está buscando que nos sea revelada la palabra. Gracias por la vida del apóstol que nos enseña la doctrina. Y tenemos que seguir orando por él, hermanos, para que Dios lo mantenga en sus propósitos, amados hermanos. Pero fíjate cómo Dios va a enviar a profetas, porque ellos van a querer inclinar tu corazón a otras cosas. Cuidado, cuidado. ¿Cómo sabemos que es la iglesia verdadera? Cuando tiene 3 cosas. 1, está dirigida y levantada o está siendo edificada por un siervo que fue levantado por Dios. Aleluya, Señor. Y estamos hablando de pastor. Y un pastor no puede tener 2 matrimonios o no puede estar divorciado y vuelto a casar. No, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos ejemplo de la grey. Segundo, se debe predicar la sana doctrina. Y tercero, hermano, debe haber disciplina en la iglesia. 3 cosas para identificar que una iglesia es verdadera. ¿Dónde está esto? En la Biblia. Nadie lo inventó, está escrito en la Biblia, hermano. Pero no es el tema de esta noche. Hermano, ¿qué pide Dios entonces de ti? Vamos al último, Deuteronomio 30. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Te das cuenta que tenemos que persistir en lo que hemos aprendido? Hermano, ¿quién te amó? ¿Quién te redimió? ¿Quién te puso nombre? Fue el amor de Cristo. Ahora, en su gracia es que fuimos salvos. Por gracia somos salvos. Amén, amén. Hermano, pero no se te debe olvidar
que si tú estás bien fundamentado en el amor, hermano, por eso te estoy recordando todas estas palabras. 30:16 de Deuteronomio, y dice la palabra: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos? Recuerda que los caminos están mostrados a través de los muebles del tabernáculo. ¿Quieres que te repase eso la próxima semana? Te voy a repasar este versículo. Los caminos son las maneras de Dios para cómo estar en el orden que Él establece en tu vida, en tu iglesia, en todo lo que tú eres. Solo voy a decirte algo. ¿Por qué los muebles en la entrada empieza con el altar de los holocaustos? Porque eso es lo primero que debe hacer todo cristiano. ¿Sabes qué significa el altar del holocausto? Hermano, la disciplina para presentarte cada día con Dios. Y reconocer que por los méritos de Cristo es que tú estás vivo. Y así cada mueble te va enseñando algo. Seguía el siguiente mueble, que era la fuente de bronce. Hermano, es un tipo de la palabra. Hay cristianos que no van a la palabra, toman decisiones por lo que creen, por lo que piensan. Eso se le llama propia opinión. Cuidado, siempre tienes que ir a la palabra, porque la palabra lava, limpia, purifica. Por eso te predico la palabra. Vamos a terminar bien el versículo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos. ¿Para qué, iglesia? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras. ¿Para qué, iglesia? Hermano, está hablando de la vida eterna que ya disfrutamos en Cristo Jesús. Ahora, yo te dije que sopesaras. ¿Qué pesa más? ¿Amas a Dios guardando sus mandamientos o pesan más las tradiciones y costumbres que hay en México? Te voy a hablar de lo que es una tradición. ¿Qué es una tradición, hermano? Aquí te lo voy a ir diciendo con palabras clave. Una tradición es una costumbre. Dios no quiere que hagamos las cosas por costumbre. Una tradición es una costumbre que se convierte en ley no escrita. Fíjate bien. Es tiempo de sopesar. ¿Qué estoy amando la palabra, amando a mi Señor, poniendo, o estoy inclinándome más hacia las tradiciones? Entonces, una tradición es una costumbre que se convierte en ley. Esa ley no está escrita, pero la gente la hace ley. ¿Cómo? 2 de febrero, 6 de enero, 14 de febrero. No está escrito. No hay una ley que lo regule. ¿Pero por qué se hace ley? Porque se hace una costumbre. Dice, y adquiere una fuerza, hermano, como no tienes idea. Fíjate que una tradición tiene una fuerza y a veces puede más que la palabra de Dios en muchos cristianos. Fíjate que adquiere la fuerza como de un mandamiento, pero no es un mandamiento de Dios. Estamos hablando de lo que es la tradición. Adquiere la fuerza de un mandamiento en el corazón de la gente que la practica hasta convertirse en algo sagrado. Fíjate, 6 de enero, algo sagrado. 2 de febrero, algo sagrado. 10 de mayo, algo sagrado. Día del papá, algo sagrado.
Y así te puedo decir cuántas tradiciones tiene México. Navidad, hermano. Pero es que Navidad dicen muchos que es el cumpleaños de Cristo. Hermanos preciosos, ¿dónde dice la Biblia que debemos celebrar el cumpleaños de Cristo? Nunca. Dios no quiere eso. ¿Sabes que la Navidad es una tradición católica? Pero la gente lo ha hecho sagrado. Cuidado. ¿Amamos a Dios? ¿Qué pesa más? ¿Un mandamiento o una tradición? Mira, ¿por qué Dios me dijo, háblale a mi pueblo hoy de esto? Tienen que tener una disyuntiva, que es amor. El amor no se dice, se demuestra. Entonces, ¿qué hace esa tradición, hermano? Adquiere la fuerza, pareciera como de un mandamiento en el corazón de la gente que la practica, hermano, hasta el grado de convertirse en algo sagrado. Sí, hermano. ¿Sí? Oye, aquí en México el 10 de mayo es sagrado, hermano. Nadie trabaja, nadie va y tiene que festejarse. Y así como esas, ¿cuántas? Hermano, no se dan cuenta, la gente no se da cuenta, porque es algo que agrada a los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Los del cuerpo. Ay, es que se siente bonito festejar, es que se siente bonito, hermanos. ¿Me entiendes? Hay gente que tiene la tradición y la costumbre de recordar el día que murió su familiar. ¿Qué crees, hermano? Ni aun eso debemos hacer. Ya murió. Te voy a decir algo con mucho respeto. Yo no me acuerdo el día que murió mi mamita, ni el día que falleció mi papá. No me acuerdo. No los tengo escritos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué pesa más en ti? ¿Una costumbre, una tradición o un mandamiento de Dios? Ir a los panteones a llevar flores y esto no es bíblico. Eso es una costumbre de los pueblos. Pero es que es mi familiar y va a estar ahí solito. Hermano, si murió en Cristo, ¿sabes dónde está tu familiar? Ay, está reposando, hermano. Aleluya. Él no está ahí solito. Está con Cristo, con Dios, hermano. Gloria a Dios. Hermano, las tradiciones son tan agradables, pero solo agradan a los sentidos físicos. Y bueno, pues se involucran los del alma. Sí. Hermano, es un acto religioso. Las tradiciones son actos religiosos. ¿Qué son religiosos, hermano? Pues que no tienen vida. Solo es algo que ya se hizo por costumbre. Carece de vida, hermano. ¿Por qué? Pues porque no está escrito en la Biblia, hermano. ¿Sabes cómo le llama la palabra a las tradiciones? Levadura. ¿Por qué? La palabra le llama a las tradiciones levadura, porque la levadura infla, hace que se vea más grande. Por eso muchos, hermanos, se enojan cuando se les habla de esto. No, es que usted no sabe lo que yo siento. Hermano, cuidado. Tu sentir, ríndeselo a Cristo. Me tocó amar a mi mamá y a mi papá en vida. Gloria a Dios. Me tocó demostrarles mi amor en vida. A los dos
me tocó prepararlos para la muerte. Gloria a Dios. Y le doy la gloria a Dios, porque cuando Él me mostró lo que iba a pasar en cada uno de ellos, tuve la oportunidad de prepararlos. Amén, Señor. No sabes todo lo que hablamos antes de su muerte y todo lo que ellos rindieron a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Señor. Hermano, pero para eso fue la vida. Yo ya no voy a ver al panteón a mi mamá, ni le llevo... Alguien diría, ay, es que no la quiere o no la quiso. Amé a mi mamá y amé a mi papá. Gloria a Dios. Aleluya. Claro que me dolió cuando estábamos ahí imagínate ver bajar el féretro, hermano. Sientes. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué te trae? Paz. Saber que la palabra dice que están con Él. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Sí, Señor. Cuidado, hermano, cuidado. Es que cada año vamos al panteón a ver a mi hijito. Cada año vamos al panteón. No, hermano. No, hermano. Esas son costumbres y tradiciones que la Biblia les llama levadura. Hermano, ¿por qué? Porque dan mayor volumen. Pero, ¿qué crees? Es vana. La palabra vana es que no tienen vida, la vida de Cristo, hermano. Cristo citó todo esto en los evangelios. Fíjate lo que habla sobre la levadura. ¿Y qué cuidados le dijo a sus discípulos que tuvieran, hermano? Hermano, ¿amas a Cristo? Aleluya. Te lo voy a decir así. Ya no pueden pesar en tu vida las costumbres y tradiciones. Ya no, hermano. Tiene que ser esta palabra bendita, cada mandamiento, el que está pesando en tu vida, el que está sosteniendo tu vida. La palabra pesar quiere decir que influyen en tu vida. Lucas capítulo 12. Mira de lo que les pedía Jesús a sus discípulos, que tuvieran cuidado, hermano. Él les hablaba de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque eran enseñanzas tradicionales de hombres. ¿Cómo qué? Ellos tenían una tradición de lavar jarros y si no los lavaban, no estaban bien delante de Dios. Fíjate bien. 12:1 de Lucas. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, se pisaban, hermano, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Hermano, aquí les tuvo que hablar a sus discípulos. Esta levadura era hipocresía. Fingían ser santos, pero no eran santos. No estaban bien con Dios, hermano. Mateo, capítulo 16. Hay personas que todo lo que van a hacer. Imagínate, un día voy a comer a la casa, me invitan a comer a una casa, hermano, y se me ocurre sacar una servilleta para las tortillas que tenía, hermano, no sé quién le había bordado la figura de Mickey Mouse. Uy, cuando la hermana vio a Mickey Mouse, eso es satánico. Yo volteé y me le quedé viendo. ¿Dónde está lo satánico, hermana? No es que un día nos dieron una enseñanza, hermano, cuidado con querer darle toda la gloria a Satán. A veces, hermano, un día encontré a una hermana que estaba agarrando aceite y estaba haciéndoles así en la boca a los hijos. Estoy ungiéndolos porque dijeron una palabra y están... Hermano, decía que estaban satánicos. No, mi hermana. Mejor enséñeles con su vida el orden de Dios. Enséñeles que usted ama a Dios. Para todo quiere ungir. Ahora, iglesia, ¿saben quién debe ungir? ¿Y cuándo se debe ungir? Los que podemos ungir somos los pastores. Y cuando hay un enfermo. O cuando Dios está llamando a alguien al ministerio, entonces viene ungimiento.
Pero no podemos estar ungiendo la televisión y el radio y a tocar. No, hermano. Esas son tradiciones y costumbres que no están en la Biblia, hermano. Mateo 16. ¿Verdad que esto que estoy hablando es fuerte? Pesa, hermano, y mira, choca con la mente. Pero ¿qué crees? Por eso te leí todo. Tienes que amar a Dios. Aleluya. Y tienes que amar sus mandamientos. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Qué te voy a decir que sí es malo? Cuidado con la música metálica. Es así. Cuidado con la música del mundo. Es así. Porque, ¿sabes dónde nacieron esas músicas y esas letras? Ahí sí tengan cuidado. Hermano. Mateo 16, 6 y 12. Escucha bien. Y Jesús le dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Cuidado con las doctrinas de hombres, que son esas costumbres y tradiciones que han establecido en México. Imagínate, Día del Niño. Al niño solo se le ama el 30 de abril. Y todos los demás días se le pega, se le insulta, se le avienta. Hermano, cuando que dice la palabra, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Sí, Señor. Hermanos, hay mucho. Primera de Corintios, capítulo 5. Entonces, iglesia, ¿amas a Dios? Practica los mandamientos. Cuidado con la levadura, que son las tradiciones y costumbres. Hermano, ¿ustedes piensan que yo celebro alguna de las fechas que están en el calendario? Día de papá, día de mamá, día del niño. No celebro nada, hermano. Soy feliz, hermano. ¿Sabes qué celebramos? La muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuándo? Cuando Dios nos dice, quiero que tomen Santa Cena. Eso es lo único que podemos celebrar. Y bueno, también le damos gracias a Dios cuando cumplimos años, porque estamos agradecidos. Pero hermano, atados a estar celebrando desde enero hasta diciembre cosas que Dios no ha mandado, ¿qué pesa más en nuestra vida? ¿El mandamiento o las tradiciones? Primera de Corintios 5, iglesia, versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabéis que un poco de mundo, un poco de tradiciones hace que la iglesia no crezca? 7. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada ¿por quién? Nosotros. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Quién es tu verdadera Pascua? Cristo. Fue sacrificado, pero ¿qué crees? Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Hermano, es una lucha, lo sé, hermano, me pasó a mí cuando llegué a Cristo. Yo celebraba todo, hermano. Celebraba todo. Mira, yo nací en una iglesia cristiana metodista. Ahí celebraban el Halloween, celebraban todas las fiestas, hermano, nada más que le ponían nombre cristiano. Pero cuando conocí la verdad de la palabra, dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? Perdóname. Hermano, qué felicidad es estar en Cristo. Aleluya. Gálatas 5:9, pero qué felicidad es amarlo.
Hermano, cuando tú amas, no te pesa dejar las tradiciones. Gloria a Dios. ¿Amas a Cristo? Aleluya. Aleluya. Hermanos, desde que me casé, llevo 36 años de casado. No he puesto un árbol de Navidad. Porque sabes que la Biblia habla de un árbol de la Navidad que no se debe de poner. Es que, hermano, cuando tú tienes entendimiento, amas lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Y mientras más practicas la palabra, más amas a Dios. Gálatas 5:9. Un poco de levadura contamina toda la masa. Un poquito de tradiciones contamina a la iglesia. Un poquito de costumbres contamina tu relación con Dios. Hay que tomar decisiones, iglesia. Entonces, ¿era necesario que Dios nos citara hoy acerca de las tradiciones? Sí. Un día te voy a hablar de la tradición del pan de muerto para que entiendas lo que significa el pan de muerto. El día que se lo di a la iglesia, ¡wow! Vino entendimiento. Amén. Y le damos gracias a Dios. ¿Sabes para qué se preparan esos panes? Muchos dicen, ay, porque saben muy ricos, pastor, y aquí, allá, etcétera. Hermano, pero no saben el contexto. Y es para ofrendas de muertos. Y bueno, esto data de, hermano, de cuando llegaron aquí los españoles y lo que hicieron con los indígenas, hermano, de nuestras primeras generaciones en México. Pero bueno, hermano, Dios te ama. Gloria a Dios. ¿Tú le amas? ¿Estás dispuesto a amarlo viviendo sus mandamientos y tener cuidado con un poco de levadura? Contamina. La palabra leudar es contaminar. Un poquito que tú le permitas de una tradición. ¿Sabes qué hace las tradiciones? Impiden el crecimiento de la iglesia. Impiden y hacen que la iglesia no sea madura. Por eso a veces vemos a tantos niños berrinchudos en la iglesia. Ya me enojé y ya me insultó y ya. Cuidado. Iglesia, estamos llamados a amar y a madurar en Cristo Jesús. Hermano, sé que ya es tarde. ¿Podemos cantar? Y después del canto, nos despedimos. Iglesia, regálate un abrazo porque Dios te ama. Acuérdate, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mientras más practicas los mandamientos, más amas y anhelas de Cristo. Para eso fuiste llamado. Vamos a cantar, hermano. Gózate, gózate, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Para
Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Te fijaste lo que dice este canto? Te pertenezco a ti. Hermano, le pertenecemos a Cristo. ¿A quién le pertenecemos? Mira, hermano, tú no le perteneces a las tradiciones. Las tradiciones no murieron por ti. Una costumbre no murió por ti. Cristo murió por ti. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque te ama. Si Él te ama, ¿qué espera de ti? Que tú le ames. Y amar no es decir, te amo, Dios. Es demostrarlo. Demuéstraselo. Cuidado con la levadura. Hay una tarea, hermanos, para esta semana. Proverbios 4. Todo Proverbios 4. ¿Sabes quién está hablando en Proverbios 4? Salomón. Pero ¿sabes de qué está hablando? De cómo David lo instruyó y qué le enseñó. Entonces, la tarea va a ser transcribir todo Proverbios 4. A la hora que vas transcribiendo, deja que Dios te hable. Envíame tu tarea. Hay hermanos que están enviando su tarea de Toluca, de Cuernavaca, de diferentes lugares. Por Messenger. Le toman foto y envían. Gloria a Dios. Hermano, Proverbios 4, transcribirlo. Cada versículo. Permítele a Dios que te hable. ¿De qué habla? De la sabiduría, pero tiene que ver mucho con el amor. Amén. Deja que Dios te hable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos en sus hogares, en sus casas, en sus negocios. Yo ruego, Señor, que tu amor perfecto sea envolviéndolos a todos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya, sí, Señor. Todo temor que esté habiendo en las familias hoy sea fuera en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Pero que tu perfecto amor esté gobernando sus vidas. Ven, Señor. Ven, Señor. Dios, bendigo cada hogar, bendigo cada casa. Que tu presencia vaya con ellos todos los días. Señor. Hasta que tú vengas, oh Señor, Sí, Señor, así es. en el nombre de Jesús. Padre, te alabo por la palabra que nos revela tu pensamiento, Señor. Gracias, Dios. Te amamos porque tú nos amaste primero. Aleluya. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Sí, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que está en tu casa, le ordeno en el nombre de Jesús. Eres sano en el nombre de Jesús. Aleluya, sí, Señor. Toda situación en Cristo, en la sabiduría, tiene solución. Ven, Señor. Ven, sí, Señor. Padre, tu visitación en cada uno de tus hijos y de tus hijas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, paz del Señor. Nos vemos el domingo, primeramente Dios, hermano. Ya estamos terminando casi agosto. Y el domingo a las 5 de la tarde, domingo 5 de la tarde, tendremos la transmisión para niños. Invita a todos los que quieras, hermano. Las maestras van a estar dirigiéndoles con cantos, con enseñanza, y también va a haber una tareita para los niños. Deja que también reciban la palabra de Dios. Bendiciones, iglesia. Aleluya.